está en el último libro, bueno, en el último libro está en el Nuevo Testamento. Está, bueno, está el libro de Colosenses, de Efesios, capítulo 4, primera de Tesalonicenses 4, 4, vamos a estar leyendo desde el 13. Está casi por Timoteo, por Efesios, Colosenses. Bueno, entonces, ¿lo tienen? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, desde ahora, Dios, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, esta dicha que nos das, Padre bendito. Pedimos, Dios, que tú vengas, Señor, y hagas acto de presencia, Señor, y que nos des el entendimiento, Padre, para poder entender tu palabra, Señor, y mirar, Señor, que tan cerca está tu venida, Padre. Bendícenos con tu presencia, Señor, y ayúdanos, Padre, a entender y a comprender tu palabra, Señor. Padre, pedimos que tú vengas y tomes este lugar, Padre, y la hagas entendible, Señor. Gracias, Padre, en el nombre bendito de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, entonces dice así en esta escritura que vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, y luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, Señor. Por esto consolaos los unos a los otros en estas palabras. Amén. Bueno, entonces, tomen su lugar. Señor, haya la bendición a esta palabra y nos ayude a comprenderla, porque es algo difícil de explicar y difícil de entender, porque siendo que estamos en el último tiempo, en los últimos días, en los últimos momentos de la iglesia gentil sobre esta tierra, entonces fíjese, vamos a estar mirando la resurrección. Usted posiblemente diga, cuando el Señor Jesús resucitó hace 2000 años. No, hay una resurrección en este tiempo, una resurrección que se va a llevar a cabo. Por eso estamos leyendo aquí, fíjese lo que dice en esta escritura. Dice en el 15, ahí estaba, donde estábamos leyendo, no cierre su Biblia, déjelo ahí, vamos a estar, todo el servicio vamos a estar hablando acerca de eso. Dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Entonces, aquellos que durmieron,
O sea, como la gente dice, aquellos que murieron en Cristo, aquellos que ya se fueron, van a resucitar. Van a resucitar. Y entonces nosotros que estamos aquí sobre la tierra, nos iremos juntamente con ellos. Habrá una resurrección en estos días, en este tiempo que estamos viviendo. Porque, fíjese, como yo decía la semana pasada, antes de que el fin del mundo o el fin de la guerra que está ahorita, o sea, todo estos problemas, antes de que caigan las bombas atómicas, la iglesia, el pueblo de Dios tiene que ir. Y eso es indiscutible. Yo le decía a un muchacho, no importa si yo me voy o no me voy, eso va a suceder, porque eso es palabra de Dios, porque aquí está escrito así está escrito. Por eso es que habrá una resurrección en estos días. Y si usted tiene un familiar que se guardó en el Señor, usted un día de estos va a llegar a su casa. Usted dice, sí, porque habrá una resurrección. Y luego nosotros vamos a tener que ser transformados. La palabra de Dios así lo dice. Pero fíjese, vamos a ir caminando así, y como le digo, no pierdas la escritura, porque vamos a estar mirando desde el principio cómo es esta resurrección. ¿Cómo fue allá en el tiempo de Jesús? Porque así como fue allá, va a ser hoy. Así como fue allá en aquel tiempo, va a ser exactamente lo mismo hoy. Porque el Señor Jesucristo a eso vino. Él vino para que todos los muertos en Cristo podamos ir con Él. Ajá. Bueno, seguimos leyendo aquí, voy a seguir leyendo el 16. Dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y los muertos en Cristo, qué hermanos? ¿Da usted cuenta? Los que se han ido, los que han muerto en Cristo. Nuestros hermanos que se nos han adelantado van a resucitar primero. Ajá. ¿Sí dice así? ¿Y el 17 cómo dice? Dice, y luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ¿qué? Con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, habrá una resurrección. Antes de que la novia se vaya, el pueblo de Dios, van a resucitar los muertos que murieron en Cristo. Y entonces ellos van a venir aquí sobre la tierra. Nosotros, los que tenemos temor de Dios, los que estamos preparados, lo vamos a mirar. Ajá, lo vamos a mirar exactamente. Van a llegar a su casa y le van a decir, hace 20 años que... Sí, pero ya la resurrección aconteció. Y entonces, como quien dice, viene por nosotros para irnos a la gloria. No tenga miedo, porque va a haber algo de espanto. Porque vamos a leer, vamos a leer aquí en el libro de Mateo, para que veamos cómo fue allá en el tiempo de Jesús. Pero no pierdas la escritura, guárdala, póngala por ahí para cuando regresemos, luego la encuentro. Vamos a ir a San Mateo. San Mateo 27. Capítulo 27. Sí, San Mateo 27, y en el verso 51 vamos a leer. Amén. 27, 51 vamos a leer. Usted a su casa puede ampliarlo más, leer un poquito más. Pero aquí vamos a leer esto y se lo dice aquí en la Biblia. Mateo 27, 51. ¿Ya lo tienen? Dice, y he aquí el velo del templo se
rompió en dos, de alto a bajo. Dice, y la tierra tembló y las piedras ¿cómo dice su Biblia? ¿Se hundieron o se rompieron? Dice, y abriéndose los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de, ¿qué, hermanos? De la resurrección, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es cuando Jesús, cuando fue crucificado. Cuando él fue crucificado, cuando la gente lo crucificó y luego lo sepultaron. Pero al tercer día, el Señor Jesús resucitó. Y trajo con él a todos los que habían dormido, a todos los que estaban en el sepulcro. Y entonces hoy en día habrá una resurrección. Allá fue cuando Jesús se levantó de entre los muertos. Pero hoy, antes de que se vaya la novia, tiene que haber una resurrección, donde los muertos en Cristo van a resucitar primero. Fíjense cómo dice aquí, para que usted entienda esto, el 52. Y abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos. ¿De quién? O sea, ¿quién son los santos? Nosotros, los que creemos en Cristo. Nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, somos los santos. Por eso aquí dice, cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Ahora, la palabra dormir es como la gente dice, que murieron. Nadie muere. Pero la realidad es que nadie muere. Nada más es transformado de un lado a otro. Nada más cuando aquella persona lo deja el espíritu de vida, ese espíritu de vida entra en otro cuerpo y ahí se va a esperar. Si va a ser enjuiciado, ahí está esperando aquel cuerpo para ser atormentado. Y si va a ser salvo, está esperando para ir a la gloria en otro cuerpo. Ese cuerpo no tiene necesidad de alimento. Entonces, por eso dice así. Y dice el 53. Y salidos de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron ¿a qué? Entonces un día de estos nos van a aparecer. Un día de estos nosotros los que vivimos, que estamos aquí en la tierra, un día van a llegar los que murieron. Y van a llegar y van a decir, hermano Nacho, ¿cómo está usted? Hermano Memo, ¿cómo estás, Memo? ¿Por qué? Porque ellos ya resucitaron. Y luego la resurrección no dura más de 40 días. Entonces, esos 40 días, realmente, así como Jesús, él solamente, cuando resucitó, estuvo 40 días sobre la tierra y después se fue. Así nosotros. Así nosotros, de esa manera será. Entonces, dice, aparecieron a muchos. Bueno, entonces un día de estos, el Espíritu Santo, o sea, Dios, va a aparecer en esa gran resurrección. En esa gran resurrección que viene. Porque, como dice aquí en la Escritura, que estamos leyendo, fíjense, lo vamos a volver a leer para que lo memoricemos y luego lo leamos en nuestra casa. Yo les sugiero que, por ejemplo, cuando usted venga a la iglesia, tráigase una pluma, en que anotar, porque luego se nos olvida dónde es que leímos. Y buscamos y no la encontramos, porque es difícil encontrar a veces las escrituras por causa de que no las anotamos. Entonces, fíjense, Mateo 27, Mateo 27, 50, vamos a leer desde el 50. ¿Lo tienen?
Fíjese bien. Mateo 50, digo Mateo 27, vamos a leer desde el 46 para que. Entonces esperamos al hermano que me encuentre el control, ¿no? Y dice, 46, y cerca de la hora nona, Jesús exclamó con gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47, y algunos de los que estaban ahí, oyendo, decían, a Elías llama, y luego corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchó de vinagre, y poniéndola en una caña, daba de beber. 49, y los otros decían, veamos si viene, ¿quién, hermanos? Elías. Eso, guarda esa palabra, porque es Elías, ese es el que viene antes de que esto, en estos días tiene que venir. Dice, y dice, a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado, con gran voz dio el Espíritu. Ahora lo que leímos hace ratito, el 51. He aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se rompieron, y dice, y abriéndose los sepulcros, dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Decíamos dormir es que murieron, pero la Biblia, o sea, nadie muere, solamente duerme. Y dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, antes de que la novia se vaya, tiene que haber una resurrección. Antes de que nosotros, como pueblo del Señor, nos vayamos, tiene que haber una resurrección. Y los muertos que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Y un día de estos, como decíamos, aquellos santos hombres de Dios van a llegar a su casa y le van a tocar. Aquí dice que se espantaron. Fíjense. Dice en el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En estos días, quiero que entiendan bien esto, porque esto es aparte. Esta resurrección que sucedió hace 2000 años era el principio de hoy del fin. Hoy en este fin, antes de que la novia del Señor se vaya, en otras palabras, antes de que nosotros nos vayamos, tiene que haber una resurrección. Por eso es que les decía en otra escritura que leíamos primero, vamos a leerla otra vez. Como les dije, no la pierdan, porque vamos a estar leyendo la escritura. Esa va a ser nuestra escritura base para el mensaje. Primera de Tesalonicenses 4:13. 4:13, primera de Tesalonicenses 4:13. Vamos a estar leyendo eso. Esa va a ser la estructura base. ¿Ya la tienen? Dice así. Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que queman. ¿Verdad que no dice de los que murieron? Dice de los que duermen. Ahora, no crean que son los que están allá en la cama durmiendo a medianoche. No, son la gente que se ha ido con el Señor. Por eso dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién son los que no tienen esperanza? ¿Alguien lo puede decir? La gente de afuera. La gente que no tiene a Cristo. La gente que no ha recibido a Dios en su corazón. Esa no tiene ya ni esperanza. Pero dice que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Cristo, a los que murieron en Cristo. Dice dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿No se da cuenta usted? No seremos delanteros. Aparte de una resurrección, porque no seremos delanteros. Después de la resurrección, entonces nosotros vamos con ellos. Fíjense, seguimos leyendo, pero aquí mismo lo dice. Dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué hermanos? Resucitarán. Entonces ellos resucitan primero. Dice, resucitarán primero, el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se usted cuenta? Entonces, en estos días, no se espante y no se sorprenda, va a haber una resurrección. Antes de que la novia se vaya, antes de que el pueblo de Dios se vaya. Usted dice, bueno, eso dice la Biblia, y así será, porque es así dice la Biblia, así dice el Señor. Bueno, entonces fíjense, esto que estamos mirando aquí, mirábamos cómo es que allá en el tiempo de Jesús, cómo fue la resurrección, y cómo los que habían muerto en Cristo resucitaron, y Dios los llevó, Jesús los llevó a ese lugar tan maravilloso. Ahora fíjense, vamos a leer otra escritura y vamos a estar mirando esto, porque así como estamos leyendo, fíjense, ahora vamos a ir otra vez, haga lo mismo, no pierda la escritura que estamos leyendo, pero vamos a ir otra vez a Mateo, nomás pero vamos a ir a Mateo, o sea, seguir leyendo lo que estábamos leyendo. A Mateo 27, $27.54. O sea, continuar la escritura que llevamos. ¿Ya lo tienen? A ver, voy a estar en que me diga leer. Que me lea desde el 57, digo desde el 54 hasta el 66. A ver, ¿quién será? A ver, Klaus, por favor. Ahorita todos vamos a leer. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿verdaderamente este era hijo de Dios? Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviendo, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Acá un ratito nomás para cantar esto, del 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el que, hermanos, tembló. Hubo un terremoto, o sea, hubo un temblor, que fue el que ocasionó que el templo se venía abajo. Por eso yo les he dicho, en estos días va a haber un terremoto que va a hundir a Los Ángeles, California. Esa va a ser la señal, así como fue allá, hoy va a ser lo mismo. Por eso fíjense, en la otra escritura que leíamos decía que después de la resurrección salieron muchos cuerpos de los santos, para irse con el Señor. Entonces primero va a haber una resurrección donde el terremoto va a sacudir la tierra y los santos en Cristo se van a levantar.
Vamos a ir al hogar. Ajá. Entonces, eso es, y al igual como fue allá con Jesús, hoy va a ser lo mismo. Por eso quería yo recalcar esto, que dice en el 54, y el centurión y los que estaban con él, dice, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué les pasó, hermanos? Tuvieron miedo, les dio miedo, se espantaron. Hoy en día va a ser lo mismo. Cuando usted vea la sacudida, usted se va a espantar. Quizás aquí no, pues, digamos aquí en el rancho no mucho, pero en las grandes ciudades, porque Los Ángeles, California, es profecía, se van a hundir, se van a ir al fondo del mar. Ajá. Y hasta acá, hasta México también. Hace como unos 15 años yo fui a Guadalajara y vi la grieta, cómo es que viene avanzando, abriéndose la tierra. Y yo creo que para este tiempo ya está más para acá o alguna cosa. Entonces, eso va a suceder, eso viene. Por eso usted tiene que prepararse antes de eso. No piense que al momento, cuando empiece a abrir la tierra, va a ser como mucha gente que sale y se pone de rodillas y pide a Dios o a los santos. Ya no hay tiempo, ya el juicio ya fue desatado. Hoy es cuando tenemos que clamar por misericordia. Bueno, sigue leyendo otra vez, por favor. 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Espera, aquí en el 63. Ellos habían oído la palabra. Ellos habían dicho que Jesús les había dicho aún a la gente: después de 3 días voy a resucitar. Después de 3 días. Ellos quizás no lo creyeron, nadie lo creyó, pero aquí estaban los hechos. Ellos estaban diciéndole a su jefe que aquel engañador, o sea Jesús, les había dicho que iba a resucitar al 3er día. Y bueno, entonces vamos a seguir para ver dónde es que resucitó, para dónde se hizo verídico esto que Jesús les dijo. Sigue leyendo, Dios. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ajá. Ahora seguimos en el 28. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Espera, ¿qué le pasó a sus guardias? Les dio harto miedo. Les dio harto miedo porque vieron el ángel que estaba sentado sobre la tapa o la piedra donde había sepultado a Jesús, y de miedo cayeron como muertos. Como muertos. Quizás hasta se desmayaron, porque de miedo, les dio mucho miedo de que veían esto. Pero fíjense, es que el Señor había resucitado. Síguele, ya vamos terminando. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo.
venid, ven al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, ve delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Ahí, espérame un tantito. En el 6, el ángel le dice, no está aquí, porque ha resucitado. Dice, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E idos presto, decía a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, el Señor ya había resucitado. Lo habían mirado aquellas gentes. Y realmente, sigue leyendo un poquito para que entendamos esto. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Hasta ahí, espérate, hasta ahí. En el 9, he aquí Jesús les sale al encuentro. Se les apareció. Vivo. Se les apareció como era antes de que lo crucificaran. No iba con las marcas de los latigazos. No iba con aquel, o sea, no iba aquel hombre encorvado o viejito. Era un hombre joven. Fíjese, un hombre joven que había resucitado. Usted dice, en otra escritura, por eso es que María no lo conocía. No sabía quién era ese hombre. Y él tuvo que decir, yo soy Jesús. Porque él ya había resucitado. Así nosotros, hermanos. O aquellos hombres que le voy a decir esto para que usted le vea. Cuando llegue aquellos hermanos hasta tocarle a su casa, no piensen que va a llegar el hermano viejito que se murió que se murió y que tenía 50 años. No va a llegar así. Va a llegar como un muchacho de 20. ¿Sí? Como cuando alguien tiene 20 años. Si usted, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo le dijera? ¿Cómo decía yo este ejemplo? No voy a poner, por ejemplo, si yo me muriera y me fuera ahorita, así, por decir así, y luego viniera la resurrección, yo no vendría como soy. Vendría como cuando mi esposa me miró, que tenía 18 años o 20 años. Así de papote. Así va a ser la resurrección. No crea usted que Jesús llegó ahí todo marcado, todo golpeado o rengueando. No. Él ya era un cuerpo resucitado. Entonces, fíjense, hay mucho que leer, porque muchas cosas para poder explicar esto. ¿Cómo será la resurrección? ¿Cómo vendrá la gente? ¿Cómo seremos? Porque, fíjense, vamos a ir otra vez a la escritura. Hasta ahí termino. Ya en su casa, si quieren, sigan leyendo la historia más adelante. Ahora vamos a ir otra vez a donde avanzábamos en Tesalonicenses. Le dije que esa escritura vamos a estar leyéndola todo el tiempo, hasta que termine el mensaje y el otro también. Tesalonicenses, para que no la pierdan. 4. ¿Tienen? 4 del 15. Del 15. ¿Lo entienden? Bueno, dice así. Hay otra escritura donde dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquí fíjense cómo dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá,
del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Bueno, entonces, hay una escritura que dice que seremos transformados al final del mensaje. O sea, este mensaje de la hora lo transforma a usted. Usted no piense que ahorita, como con una varita así, ya se va a ser transformado. No. Este mensaje poco a poco lo va transformando. Usted dice, ¿cómo era antes de ser transformado? Bueno, antes de ser transformado, era usted como yo. Yo voy a decir esto. Antes de que el Señor me transformara, ¿sabe qué era yo? Era un borracho, un grosero, era yo de todo lo que usted se puede imaginar. Pero el Señor, a través con su palabra, me ha ido transformando. Así usted quizás allá en el mundo era terrible, pero la palabra de Dios es la que lo tiene que ir transformando, hasta que sea ¿qué? Un santo de Dios, transformado completamente. Ni siquiera la sombra de lo que era ya. Tiene que ser un santo de Dios, dejando todos los vicios, todo el pecado, toda la inmundicia, todo lo que está en el mundo. Esa es la transformación. Entonces, cuando usted se ha transformado, usted está listo para irse con el Señor. Por eso es de que estamos mirando esta escritura para mirar esto. Fíjese, vamos a ir a otra escritura para mirar esto que estamos mirando. Y vamos a ir al libro de Lucas. Lucas 24. Igual aquí vamos a leer un poquito, rapidito para que de verdad lo que estamos mirando. Lucas 24, 13. ¿Lo tienen? Dice así. Dice aquí dos de los que iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 70 estadios, llamada Emaús. Iban delante entre sí, y se iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y dice, y aconteció que yendo, hablando entre sí, y preguntándole el uno al otro, el primer, dice, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se allegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de aquellos estaban embriagados para que no le conociesen. Entonces, fíjense, esos hombres venían de donde lo habían crucificado. Y ellos dijeron, ya lo crucificaron, ya no tiene caso de estar aquí. Él ya lo crucificaron, ya lo mataron, ya no tiene caso. Y iban platicando. Y entonces Jesús se les acercó y les dijo, ¿qué pláticas son esas que van a platicar? Y ellos dijeron, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Y les dijo Jesús, ¿qué ha acontecido? ¿Qué ha acontecido? Es que a Jesús lo crucificaron. A ver, hermano José, siga leyendo. Ya tenía días que no leía. Yo ahora puedo leer, hermano, en el malo de los ojos. Entonces usted, hermana Regina, dale el paro.
me quedé en el 16, 24, 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le llegaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iba, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras y le Espérame. 2. Voy a regresar un poquito al 25. En el 25 dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las cosas, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice: y todos los profetas declararles en toda la escritura lo que de él decía. O sea, Jesús, ellos no se habían dado cuenta porque no lo conocían. Se dice: no lo conocían, ¿por qué no lo conocerían? Si hubieran estado con él, si hubieran caminado con él, si hubieran comido con él, ¿por qué no lo conocerían? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano, Carmen? ¿Por qué no lo conocerían? Porque estaban ciegos. Porque había sido transformado. Porque había sido transformado. Porque había sido transformado. Ya no era el viejito que, o sea, ya no se veía como. Porque la Biblia dice que cuando se encontró con aquellos fariseos, le dijeron, Jesús les dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Y aquellos fariseos le dijeron: pero si no tienes 50 años, y tú dices que antes que Abraham fuera, tú eres. Porque dice la Biblia que él, cuando andaba predicando, se veía como de 50 años. Pero aquí no lo conocieron porque dijo mi hermano, estaba bien chavo. Aquí se le veía como 20 años. Era un cuerpo transformado. Y aparte de que estaba transformado, ellos estaban pelados por la incredulidad, que no creían. Ellos no creían que había resucitado. Ellos todavía, aún cuando aquí me llegó la hermana en el 33,
que se espantaron. Porque hasta entonces lo reconocieron. ¿Cómo lo reconocieron? Porque él tenía una forma muy especial de orar, de dar gracias. Él tenía una forma muy especial. ¿Sabe por qué tenía esa forma tan especial? Porque él era Dios, o es Dios. Él tiene una forma muy especial. Siga leyendo, hermano, si ya vamos llegando. En el 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Fíjese, ahí como es que está diciendo en el 33, y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ¿qué decían? Ellos hasta entonces creyeron, hasta entonces todos creyeron que había resucitado, menos no habían creído hasta entonces. Y luego estos que fueron ahí dijeron, entonces ellos contaban las cosas, las cosas que les había acontecido en el camino, o sea, como había ido platicando con Jesús, y como había sido conocido de ellos, ¿a qué? Al orar, al partir el pan, como cuando nos damos gracias por la comida, así, de esa manera. Bueno, entonces siga leyendo, ya no le quedan como 4 capítulos o versículos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Ahí en el 37, ¿qué dice? Espantados y aterrorizados. ¿Verdad que se espantaron? Se espantaron y pensaron que veían un fantasma, que veían algo que no era real. Así un día de esos. Cuando llegue ahí, Señor, o alguien, usted se puede espantar y va a decir, cuando sale corriendo de su casa, y va a decir, espanta. Pero no, son los hermanos que han regresado. Bueno, sigan leyendo, hermano. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y miren a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿cómo veis que yo tengo? Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado en un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hasta ahí, pero él les podía decir, ustedes son testigos. Ustedes me conocieron cuando yo andaba predicando. Ustedes me conocieron, ustedes se dieron cuenta de lo que yo les dije, que era necesario que esto aconteciera. Y ahora aquí el Señor ya había resucitado, en un cuerpo diferente. Entonces, realmente en el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Toda aquella gente que lo miraba, lo había mirado cuando andaba predicando.
ya cuando todavía lo resucitaba, cuando era aquel mártir o aquel hombre, aquel cordero que fue llevado al matadero o crucificado. Bueno, siga leyendo, hermano. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y levantando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hasta ahí, gracias, hermano, ya no tiene más. Bueno, fíjense, voy a regresar atento al 50 nada más. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos, y se era llevado arriba al cielo. La otra escritura también dice que simplemente se fue elevando, y se fue. Y luego dicen los ángeles que así como lo vieron irse, un día vendrá. ¿Usted dice dónde dice eso? Ya vamos a leer esa historia y terminamos. Ahí vamos a irnos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos 1, libro de los Hechos, capítulo 1, fíjense. ¿Me entienden? Bueno, pues yo estaba leyendo este libro, aquí del libro de los Hechos 1:1, y me llamó la atención, porque fíjense lo que dice. Dice, en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El 2. Hasta el día que habiendo sido mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue, ¿qué hermanos? Recibido arriba. Para el 3. Dice, y los cuales después de haber padecido se presentó, ¿qué hermanos? Con muchas pruebas indubitables, apariciones por 40, ¿qué hermanos? días. Dice 40 días y hablándoles del reino de Dios. Usted dice, cuando estos santos que resuciten van a estar aquí unos días con nosotros, hermanos. 40 días antes de que la novia se vaya. 40 días van a estar con nosotros. Usted dice, bueno, si usted no tiene algún santo, pues a lo mejor no le va a llegar nadie. Pero aquellos que, por ejemplo, yo, digamos así, yo conocí muchos hermanos, y he conocido muchos hermanos, que en verdad se santificaron, que en verdad vivían una vida ejemplar, una vida santa, una vida, y yo pienso que esos hermanos van a estar en la resurrección. Entonces, muchos hombres y mujeres mayores, pues quizás un día por ahí vengan. Bueno, entonces fíjense, pero bueno, vamos a seguir leyendo hasta llegar al 11. Dice 4. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con qué, hermanos? Con el Espíritu Santo, no muchos días después de eso. Entonces los que le habían dado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sabe por qué le preguntó? ¿Por qué le respondió esta pregunta? Porque
esto todavía viene después de que se vaya la novia. Esto todavía es cuando restaura el reino de Israel. Cuando el Evangelio pasa de nosotros, la novia se va y el Evangelio pasa a los judíos. Por eso es que el Señor nos respondió esta pregunta. Fíjense en el 8 cómo dice. Dice, más vosotros, dice más, recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si habiendo dicho estas cosas, viéronlo ellos, fue alzado y una nube le cubrió y le quitó de su vista. Lo mismo que leíamos en la otra escritura. Fue levantado. Pero fíjense, entonces ahora en el 10. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, el 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ya esto el Señor dirá? Te dice, sí. Pero si usted no quiere mirar, tiene que entender o santificarse, dejar todo lo del mundo, todas las cosas del mundo y recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Pero sí le quiero decirle que esto ya no tarda mucho. Ya son unos hijitos. Cualquier día de esto ya acabó todo. Entonces, como decíamos la semana pasada, ¿quién estuvo la semana pasada aquí? ¿Cómo se titulaba el mensaje? Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Date prisa, escapa por tu vida. Si no has aceptado al Señor Jesucristo, acéptalo hoy. Porque posible mañana ya sea demasiado tarde. Posible mañana ya no haya tiempo para doblar tu rodilla. Porque cuando empiezan a caer los juicios, ya es como cuando viene la tormenta. Ya no se puede. Decía una ancianita, dice que estaba en el bosque y de repente llegó la tormenta y el aeronazo y los árboles se caían y tronaban los sonidos tan fuertes y ella quería orar, pero ya no podía. Ella empezaba a orar y llegaba un rayo o un trueno y hasta brincaba y no podía orar. Así va a ser con nosotros. Hoy en día todavía hay paz, todavía hay calma. Ore a Dios y pídale que el Señor le perdone sus culpas y le dé el Espíritu Santo. Y si usted no está seguro de ser bautizado, pues bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciba el Espíritu Santo. Reciba su salvación. Amén. Bueno, póngase de pie, vamos a llegar.